Bien, saludos a todas las personas que nos escuchan, como siempre. Un caluroso saludo para todos, para darles las gracias también por seguirnos. Hoy seguimos adelante en otro capítulo más de La Verdad y vamos a analizar las elecciones de Estados Unidos, sus implicaciones, sus riesgos que teníamos o que pudieran presentarse y cómo esto pues cambia un poquitito la geopolítica. Buenas, Padre Ramón. Muy buenas, Santiago. Es un tema de gran actualidad el que estamos viviendo en estos momentos, pero antes de entrar a analizar directamente a las elecciones, habría que poner un poco el contexto global que estamos viviendo en nuestra sociedad. Muy bien. Concretamente, en una ideología que ha estado dominante durante muchísimo tiempo ha sido el marxismo, el comunismo. Comunismo que propugnaba que parte de un error fundamental. ¿Cuál es el error fundamental del marxismo? El marxismo observa la situación que estamos viendo y que se da cuenta de que hay opresores y oprimidos, gente rica y gente pobre que vende su trabajo a las grandes empresas. Por tanto, dice, hay una injusticia entre los ricos y los pobres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para resolver esta situación? Dado que los ricos de buen grado no van a ceder sus privilegios, entonces hay que arrebatárselos a la fuerza y entonces imponer la dictadura del proletariado de forma que los medios de producción estén en manos de todos y no en unas pocas manos. En definitiva, que es lo que siempre han propugnado, es el acceso al poder. Exactamente, eso en el fondo lo que es el poder para imponer una serie de criterios que son los que ellos han visto que es lo que está causando la injusticia en el mundo. Ahora bien, ¿y cuál es el error fundamental? El error fundamental está en el punto de partida, porque obviamente hay injusticias en el mundo, estamos observando todos los días. Ahora bien, ¿por qué se forman estas injusticias? ¿Quién crea estas estructuras injustas? Obviamente la crean los hombres. ¿Y por qué los hombres crean estructuras injustas? Porque en su corazón está la injusticia, porque en su corazón, en lugar de Dios, están adorando los ídolos de este mundo, sobre todo el poder, el dinero, el éxito, el prestigio, y por tanto crearán estructuras de poder y de poder de dominio sobre otros. Ahora bien, esto es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos las estructuras, ¿de acuerdo? Cambiamos las estructuras, pero si al cambiar las estructuras no tocamos el corazón del hombre, no hemos hecho absolutamente nada, porque este hombre seguirá siendo injusto y por tanto volverá a crear otras estructuras tan injustas o más como las anteriores, que es lo que estamos viendo. Cayó el zarismo, o si queremos, cayó el régimen antiguo con los reyes totalitarios. ¿Y qué es lo que vino? No vino la libertad, la igualdad, la fraternidad, lo que vino fue el terror, lo que vino fue la dictadura de los dirigentes de la revolución y luego de Napoleón. Cayó el régimen zarista, que era obviamente injusto, pero ¿qué es lo que vino? Vino un mundo más libre, más democrático, ¿no? Vino el mundo del marxismo y vino del mundo del comunismo, de la presión de los kulaks, que eran los campesinos que tenían pequeñas propiedades, la creación de los gulags, de la persecución, millones de muertos, eso es lo que produjo el comunismo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el problema no está en las estructuras, el problema está en el corazón del hombre. Cristo, que es el verdadero revolucionario que ha habido en la historia, no viene a cambiar las estructuras, viene a cambiar el corazón. Por eso en su época era una época sumamente injusta, con la presión de un imperio, el imperio romano, con la esclavitud que estaba al orden del día. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo va a cambiar el corazón y lo mismo hace la iglesia primitiva. Cuando, por ejemplo, Pablo dirá, hablando a los corintios, que cada cual permanezca en la condición en la que fue llamado. ¿Qué está diciendo con esto? En aquella sociedad había esclavos y había libres. Según se calcula, el 60% de la población del Imperio Romano eran esclavos, el 40% eran personas libres. Bien, Pablo llega a un lugar, a una ciudad, y anuncia el Evangelio. Y anuncia el Evangelio, algunas gentes creen y se convierten y forman una comunidad. Ahora bien, esa comunidad hay gente de todas partes, hay esclavos y hay libres. Y entonces la tentación es formar comunidades de esclavos, comunidades de libres. Pablo dirá, no, cada cual que permanezca en la vocación a que fue llamado. Tú fuiste llamado como esclavo, estás aquí. Tú fuiste llamado como libre, estás aquí. Y se forma una única comunidad.
En la relación, esta comunidad, a la escucha de la palabra, la predicación del Evangelio, ¿qué es lo que empieza a suceder? Resulta que el amo, que a lo mejor tiene su esclavo allí en su comunidad, dice, ¿cómo tú puedes ser mi esclavo si yo soy tu hermano? Y entonces ese régimen de esclavitud salta por los aires desde el interior, desde el corazón del hombre que ha cambiado. Bien, hay una novela de un autor británico, es un cardenal, ahora no me acuerdo el nombre de él, Fabiola, la historia de la iglesia de las catacumbas, que va describiendo esa realidad, ¿verdad?, que usted está diciendo. Sí. Por si alguien quiere verlo, es una novela, pero una novela más o menos histórica, ¿verdad? También tenemos una película muy interesante, es Quo Vadis, que trata también esas situaciones similares. Bien, es cualquiera, simplemente viendo la historia, leyendo la historia de la Iglesia, se da cuenta de esta situación. Cómo el cristianismo fue capaz de cambiar, de transformar el mundo antiguo. Claro que es un método mucho más lento. Una revolución es rapidísima, pero la revolución no soluciona absolutamente nada. Deja las cosas como estaban o peor. No, una cosa que es muy importante decir, usted hablaba de la estructura de injusticia que tiene el hombre en su corazón, y lo principal de todo esto es el amor al dinero, como ya lo dirá Jesucristo, lo dirá Santiago, lo dirá también el mismo San Pablo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo hay un montón de ricos que se deshacen de un montón de dinero, se deshacen totalmente. Cuando se cambia el corazón. Cuando se cambia el corazón. Tenemos el caso de Zaqueo, por ejemplo. Exacto, en el Evangelio. Y luego en la iglesia primitiva hay un montón de ellos. Personas de poder que al final no usan su poder para oprimir a los demás. Este es el caso, por ejemplo, de San Sebastián, que era un soldado romano. Centurión. Un centurión romano, sí. Sí, bueno, tantísimos casos que podríamos... casos, ¿verdad?, que vemos de personas que tienen estructura, que tienen en su mano poder, tienen en su mano dinero y sin embargo lo desprecian precisamente por este amor verdadero al hombre, de verdad. Bien, por tanto, podemos decir que esa es la ideología un poco marxista, pero el marxismo ha fracasado. Yo quiero también, estas revoluciones tienen un problema también, que es un poco maniqueísta, en que hay personas buenas y personas malas. ¿Y cómo se resuelve eso? Matando un montón de personas, ¿verdad? Supuestamente los malos. Los malos, se matan los malos para que queden los buenos, ¿verdad? Pero en los que matan también hay buenos y malos. Por tanto, eso el caso es esto. Si yo me considero bueno, que es el caso de... Bueno, el Evangelio dice, maestro bueno, solamente bueno es Dios. Si consideramos esto, entonces yo nunca me voy a considerar de los malos. Yo no me voy a considerar nunca de los malos, ¿verdad? Y yo consideré que mi ideología es de la buena, por lo tanto los que tienen que morir son los otros. Y hay que matar a todo el que haya que matar. Como comenzó la Revolución Francesa, como hizo Napoleón, como todos los regímenes comunistas. Tienen que matar un montón de personas, tienen que aniquilar incluso culturas para poder acceder a cosas como esta. Bien, el caso es que el comunismo clásico, digamos así, ha fracasado rotundamente porque está basado en la oposición entre pobres y ricos y, sin embargo, el capitalismo crea puestos de trabajo, crea riquezas. El comunismo lo que crea es pobreza. Eso estamos viendo, lo hemos visto en la historia, lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto, tenemos aquí ejemplos muy claros, tenemos a Cuba, tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, que es lo que está provocando, que es lo que provoca estas ideologías. No, y tenemos ejemplos de lo contrario, de gente que ha salido de ahí, países que han salido de ahí, y que hoy se habla, de Polonia se habla de algo que es brutal, habiendo abrazado este capitalismo, ¿verdad? Que no es que nosotros estamos a favor, no estamos a favor de ninguna ideología, nosotros somos cristianos. Sí. Los chinos, que son prácticos, mantienen un control político marxista, pero económicamente son capitalistas, porque se han dado cuenta pero bueno, aparte de eso. Sí, porque el problema aquí para nosotros no es el capitalismo. No tiene que ver, no estamos hablando de eso. Y además, bueno, todo lo que sucedió, toda la opresión, etcétera, que se veía en los dos países, hizo que el marxismo clásico cayera, pero este marxismo se ha metamorfoseado. Y en este momento se ha transformado y se está convirtiendo en un marxismo cultural, buscando siempre la confrontación. Y ahora ya no es entre pobres y ricos, porque eso ya no funciona, pero ahora es, por ejemplo, entre minorías y mayorías. Porque tenemos, por ejemplo, los obreros de Inglaterra, los obreros de Francia, los obreros mismos de España, al final lograron un auge económico tan grande que ya no se le podía hablar de eso.
Todo el mundo tenía antes nadie tenía carro, ya todo el mundo tiene su carro, tiene su apartamento, tiene medios para vivir, tiene un montón de cosas. Entonces no era la opción, no era ponerse a decir en estos países, por ejemplo, todavía aquí en América se puede hablar de cosas como esta, pero allí donde nació por Europa, no se podía hablar de riqueza y de pobreza y demás, porque se veía que con este nuevos sistemas, pues la gente iba progresando, perdón que le interrumpa, pero sí, para acotar algunas cosas. Sí. Pero bien, en este momento ahora se están buscando nuevas confrontaciones, por ejemplo, entre mujeres y hombres, entre negros y blancos, entre homosexuales y heterosexuales. Sí. O sea, entonces está viendo opresiones en minorías que por tanto hay que reivindicar el derecho de estas minorías, pero al reivindicar el derecho de estas minorías se está convirtiendo en reducción de los derechos de las mayorías. Entonces, en este momento el marxismo se está transformando en esta ideología que es la que está dominando en este momento en esta sociedad, la sociedad occidental. Por esto no ocurre, por ejemplo, en África, en muchos países de Asia no está sucediendo esto, en los países islámicos tampoco, sobre todo se está dando en el mundo occidental esta transformación ideológica. Entonces estamos viendo a todo esto, lo que llamamos la cultura woke, que está dominando toda la sociedad, y que está rechazando la historia, considerando que la historia de Occidente es una historia genocida y por tanto hay que va en contra del propio Occidente. Esta es la ideología que está dominante. Y esta ideología fundamentalmente es una ideología atea. Es decir, en el mundo occidental ha abandonado a Dios. ¿Y qué ocurre cuando se abandona a Dios? Ocurre lo que la Torre de Babel. Habiendo abandonado el Oriente, la gente se establece en la llanura de Senar. Es decir, si Dios no existe, solamente existe esta tierra. Yo tengo que establecerme aquí en esta tierra y tengo que buscar la felicidad que está en el corazón, inscrita en el corazón de todo hombre en esta tierra. Por tanto, tengo que intentar construir una torre que llegue hasta el cielo. Pero esta torre nunca se concluye. ¿Por qué? Porque la felicidad no se da aquí en esta tierra. La felicidad es un don que viene de Dios y por tanto lo que está produciendo esta situación es confusión de lenguas y dispersión, que es lo que estamos viendo en nuestro mundo. Con todas es un mundo, tenemos en este momento un mundo seriamente dividido, digamos, en muchas corrientes, pero en dos fundamentales. Una que es esta ideología dominante que se nos quiere imponer a toda costa y por tanto que rechaza. Hay, por ejemplo, una libertad de expresión y bajo esta excusa de la libertad de expresión, por ejemplo, se puede atacar a la Iglesia y a los valores tradicionales porque es libertad de expresión, pero no funciona al revés. Si tú pones una crítica a estos nuevos valores, entonces te tachan de retógrado, de homófobo, de facha, de fascista y de todas estas cuestiones. Cuando nos vamos a meter en esto, los verdaderos fascistas son ellos porque son totalmente intolerantes, no admiten ningún tipo de discrepancias. Bien, pues esto fundamentalmente es lo que se estaba debatiendo en las elecciones norteamericanas, porque América es una ciudad profundamente dividida, que está representado, si queremos, por el Partido Demócrata y el Partido Republicano, hablando esquemáticamente. Han logrado dividir la sociedad, no hay manera de que tú puedas ser de un partido sin abrazar la ideología totalmente. O sea, han hecho la situación de tal manera, lo han logrado de tal manera que han hecho una división. Sí. Las elecciones, bueno, la ganó Donald Trump ahora, y, bueno, primera vez que gana también el voto popular, pero en definitiva también no fue que fue una victoria aplastante de 70-30, sino que está todo cerca del 50%. Bien, pero lo que ocurre es que el Partido Demócrata ha abrazado esta ideología, se ha desviado, se ha corrido, digamos, hasta la izquierda, porque todos los partidos de izquierda defienden estas posturas ideológicas. Y lo que nos interesa a nosotros como cristianos en unas elecciones no es mirar el problema económico, si la economía va bien o va mejor con este o con el otro. Y que muchas veces muchos votos se han decantado por Trump por cuestiones económicas. Pero bien, eso es lo de menos. A nosotros nos interesa es la ideología de fondo que hay detrás de cada una de estas propuestas de gobierno. Si hubiera ganado la señora Harris, hubiera sido
ideológicamente y para el mundo un auténtico desastre, porque todas estas ideologías que son destructivas de la persona, porque si Dios no existe, entonces el hombre carece de dignidad, porque es un animal más evolucionado, y lo que hemos comentado en otros podcasts anteriores. Entonces, por eso el aborto, por eso el transexualismo, por eso el transhumanismo, por tanto, todas estas ideologías que son ideologías de muerte, o la eutanasia, todas estas cosas es lo que va acompañado en estas abortos, ideologías. Divorcios, en fin, todo un montón de cosas que no crean vida, sino que crean caminos de muerte. O sea, un creyente, antes de emitir su voto, tendría que mirar a ver esta cuestión de fondo y tenía que votar por la ideología, no por la economía o por otros factores, como puede ser por la migración, que puede haber también diferentes opiniones. Pero esto es lo que en el fondo es lo que cambia y transforma la sociedad. Así, por ejemplo, toda la izquierda del mundo, concretamente, me voy a referir ahora a la política de la comunidad de la Unión Europea, que está dirigida, digamos, por Bruselas como capital, es una ideología dominando por la izquierda y con todas estas ideologías. Por eso ellos apoyaban y deseaban la victoria de Kamala Harris. Y por tanto se han visto un tanto defraudados por la victoria de Trump y hay otros factores, ¿no? Pero bien. Lo que usted decía ahorita de la intolerancia y demás, hay un montón de analistas, de personas que hablan de Trump, hablan de criminal, hablan de una persona que está fuera de la ley, un montón de cosas, de las cosas que están diciendo, incluso grandes periódicos norteamericanos y comentaristas que yo escuché también de España, por ejemplo, que hablan totalmente. El mismo Felipe González, antes de las elecciones, habló de la desgracia que iba a haber si ganaba Donald Trump. Pues afortunadamente, para nuestro punto de vista, la desgracia hubiera sido si hubiera ganado Kamala Harris. Eso lo entendemos. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver un caso lo que está pasando, por ejemplo, en Europa con la guerra de Ucrania. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La Europa occidental, lo que hizo fue, después de la caída del comunismo, y que llegó de alguna manera la libertad a Rusia, no la democracia, pero sí la libertad, la política europea ha sido la de aislar a Putin. Cuando lo correcto, lo lógico, lo sensato hubiera sido intentar integrarlo en el mundo occidental, que es al que pertenece, y por tanto llegar a un entendimiento con él. ¿Por qué no se llega a ese entendimiento? ¿Por qué se ha intentado aislarlo? Porque Putin ideológicamente es opuesto a la ideología dominante en Bruselas, porque Putin es pro vida, porque Putin acepta a los homosexuales, pero no, por ejemplo, que puedan adoptar y que puedan no matrimonio sexual, no habido propaganda, que la propaganda se dé en las escuelas, que se adoctrine a los niños en las escuelas, en la televisión, de todas estas cosas. Por tanto, como era opuesto a la política, digamos, de Bruselas, de Europa, por eso se ha querido aislarlo y llevando, por ejemplo, pues a integrar en la OTAN a los países ex de la Unión de la cortina de hierro. Por ejemplo, en los países bálticos, en los países del este de Europa. Los que pertenecían a la Unión Soviética o eran satélites. Bueno, de la Unión Soviética, incluso con Ucrania. Claro, esto Rusia lo ha visto como una amenaza personal. No estamos aquí justificando, ni mucho menos, de ninguna manera, porque la agresión que hizo Putin contra Ucrania es totalmente inaceptable, porque no se pueden resolver de esa manera las cosas. Y además porque se está imponiendo una situación, bueno, no entramos en esta cuestión, pero sí que esto es lo que ha llevado, de alguna manera, esta política de confrontación en lugar de diálogo, ha llegado, en el fondo, a esta ruptura. Que esto no se hubiera producido, quizá a lo mejor, con Trump en la presidencia de Estados Unidos, no se hubiera llegado a esta guerra de Ucrania. No lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos, pero podríamos sospechar, sospechar. De hecho, una de las primeras acciones que ha hecho Trump ha sido llamar al diálogo a Zelensky y a Putin. Ya se quedó con él para hablar y para dialogar. Que habló con Zelensky. Sí. Y también ha concedido con Putin el encontrarse en un momento incluso antes de enero, antes de su toma de posesión. Bien, por lo tanto, hay un intento de entrar en diálogo, no de confrontación, sino de intentar resolver los problemas hablando, dialogando y no a base de la fuerza y de la violencia. Por lo tanto, hay una
hay un planteamiento. Además, por decir una cosa que a mí me atañe muy directamente, que es la política ecologista que está llevando con la política. Bien, para terminar con este tema de Putin, o sea, lo que queremos decir nosotros es que Europa está combatiendo a Putin y pensamos, sospechamos, creemos que en parte no es tanto por defender a Ucrania, sino para ver si se hunde a Putin y se puede implantar en la Unión Soviética, en la Rusia de hoy, si se puede implantar un sistema más o menos parecido al que tiene Occidente, con toda esta cuestión del LGBT, con las minorías, con todo lo demás, con todo esto. De hecho, países que están dentro de la Unión Europea, que siguen esta línea, están siendo marginados y atacados. Están atacados. La Hungría, y se le pone sanciones. La Hungría de Orbán, por ejemplo. Hungría y la misma Polonia también. La misma Polonia, en todos momentos. O bien, por ejemplo, con el triunfo de Meloni en Italia, pues no gusta demasiado a la, digamos así, a la clase dirigente de Bruselas. No gusta esta política porque es distinta, es contraria a la ideología dominante en Europa. Bien, como sucede con Milei aquí en América. En América. Con Milei, que tampoco quieren saber de él por esto, ¿verdad? Bien, entonces, esto es un poco lo que está, vemos que está ocurriendo. Es el gran, en mi opinión, es el gran error de la Unión Europea con respecto a Rusia. Entonces hablábamos del ecologismo. Otro elemento es la ecología, el ecologismo exacerbado del cambio climático, si nos quiere vender a todas horas, y por tanto del respeto, de defensa de la naturaleza en detrimento del hombre, para que la naturaleza, digamos, se reviva. Entonces el hombre tiene que desaparecer porque es la actuación del hombre lo que está destruyendo la naturaleza. Bien, este ecologismo o esta Agenda 2030 que está destruyendo, por ejemplo, la agricultura en muchos países europeos, está destruyendo la agricultura y ganadería. La ganadería y por eso los ganaderos, los agricultores están en contra de toda esta situación. Pero este ecologismo exacerbado mata. Y la prueba la tenemos en las recientes inundaciones que ha habido en Valencia, en España. Para entender un poco esta situación, la región de esta zona de Valencia, es una zona muy llana, está rodeada de montañas con ríos que son cortos y de poco caudal. Porque normalmente en las lluvias son escasas. Pero hay momentos, sobre todo en esta época, en que se producen estos fenómenos ahora se llama Dana, anteriormente se llama gota fría, que está producido simplemente porque durante el verano hay mucho calor, la evaporación del mar es muy intensa, por tanto, digamos, las nubes están cargadas de vapor de agua. Sí. Cuando llega un viento frío en las alturas, en la Canadá, pues se llama depresión en altura. Entonces lo que hace es condensar este vapor de agua que cae en forma de lluvias muy intensas en un sector muy pequeño. Tanto en poco terreno que hay gran cantidad de agua. Por ejemplo, en este caso, cayeron más de 500 litros por metro cuadrado. Entonces, claro, y esto se produce periódicamente, hay estas inundaciones. Eso está atestiguado desde el siglo XVI. No fue el cambio climático que ocurrió todo eso. No. No fue por el cambio climático que se está hablando tanto en España. Esto ha pasado, fue lo que ocurrió. Ha pasado siempre. De hecho, tenemos datos desde el siglo XVI, que hay ya datos confirmados de las periódicas. Siglo XVI. Ahora estaba leyendo precisamente un texto del año 1775 en que se describía justamente lo que ha pasado ahora. Porque allí, ya hemos dicho que los ríos son de poco caudal, pero cuando caen estas lluvias, entonces el caudal se aumenta enormemente y los ríos se desbordan. También, además de eso, siempre los ríos van a buscar su cauce. En algún momento lo buscan, su cauce natural. Pero aparte de los ríos, hay también esta zona lo que se llama las ramblas y los barrancos. Una rambla es un cauce de un río que está generalmente seco. Este cauce está seco, a no ser que vienen las grandes lluvias, entonces toda el agua confluye por esas ramblas y arrasa. Y los barrancos es una rambla, pero más pequeña, más estrecha. Okay. Porque concretamente en esta zona cuando el año 1957 hubo una gran inundación en Valencia. En aquel momento estaba gobernando Franco. Franco en aquel momento estaba visitando Barcelona. Cuando ocurrió la riada, inmediatamente se trasladó a Valencia para ver sobre el terreno lo que había sucedido y convocó lo antes posible un Consejo de Ministros para ver qué solución se podía dar a esta situación. Se propusieron 3 soluciones.
Una, desviar el río por el norte de la ciudad, otra por el centro, pero ensanchando o arreglando el cauce, otra por el sur, desviar el río por el sur de la ciudad. Esta última solución era la más costosa, pero era la más eficaz, y esa fue la que se aprobó. Y de hecho comenzaron las obras, y gracias a esta obra del nuevo cauce del río Turia, que pasa por el sur de la ciudad, Valencia en este momento se ha salvado de la inundación. Valencia capital. Valencia capital. Porque este cauce absorbido estaba previsto para que subiera el triple del agua que cayó en el 57. Esta vez ha caído más que en aquella época, pero el cauce ha resistido y ha preservado la ciudad. ¿Qué ocurre al sur? ¿Qué ocurre al sur del cauce de este nuevo río? Hay una descripción muy importante, que hay un barranco, se llama el Barranco del Pollo, que parte de la zona montañosa que rodea la zona, que pasa justamente por las ciudades y los pueblos que han sido arrasados en este momento. Una descripción que viene, bueno, no voy a decir los nombres porque no son conocidos, y ahí sabía que esto se podía desbordar. Y de hecho, desde hace 20 años había una propuesta de construir presas y diques para que contuvieran el agua, de encauzar todo esto para evitar estas inundaciones. Pero por motivos ecológicos, porque hay que preservar la naturaleza, hay que devolverla a su lugar, por tanto hay que dejar que la naturaleza crezca, digamos, a su manera, estas propuestas se desestimaron. Más todavía, el anterior alcalde de Valencia, que era del gobierno socialista, lanzó una propuesta de volver otra vez el río a que pasara por su antiguo cauce. Si esto se hubiera aprobado, la ruina de Valencia. Hubiera sido la ruina de Valencia. Ahora, en este momento, el antiguo cauce del río Turia es un jardín lineal que recorre toda la ciudad, donde hay parques, donde hay bosques, donde hay áreas recreativas para la ciudad, y es donde justamente está la ciudad de las artes y de las ciencias. Y por tanto, el desvío del río por el cauce sur. La ciudad de las artes y de la ciencia, padre, ¿qué es lo que es? Bueno, habría mucho de explicar eso ahí con imágenes. No, pero padre, hay que saber que eso es un conjunto de edificios y de museos. Ahí está, por ejemplo, la ópera, el edificio de la ópera, que tiene forma de casco. Está el edificio de la tecnología. Está el acuario, que es el más grande de Europa. Culturalmente es una zona muy importante. Es muy importante, además con una arquitectura vanguardista. Y que la visitan un montón de personas, no solamente turistas, sino también la gente de Valencia la visita. Bien, entonces lo que queríamos apuntar es que el ecologismo, mal entendido, mata. Porque de hecho todas estas muertes que se han producido han sido producidas por una supuesta defensa de la naturaleza. Cuando naturaleza, el hombre tiene que saber defenderse y protegerse, sabiendo que estas inundaciones se iban a producir tarde o temprano, se iban a producir. Hay un mandato del Señor que mandemos sobre la naturaleza. No que la destruyamos, pero que... Sino que la organicemos, la cultivemos, cultivarla y transformarla. Transformar para el bien del hombre. Por tanto... bien del hombre y bien de la propia naturaleza, gracias a Dios, ¿verdad? Si estas obras se hubieran ejecutado, no hubiera pasado lo que ha pasado en estos momentos. Y todo eso detrás hay una ideología que estamos viviendo nefasta. Porque es verdad que hay cambio climático, pero el cambio climático ha habido siempre en la Tierra. De hecho, la Tierra es un planeta que es dinámico, está constantemente en transformación, constantemente en movimiento. De hecho, ahora, por ejemplo, América y Europa y África se están separando. El Atlántico se está haciendo cada vez más grande y llegará un momento en que durante dos ocasiones, toda la parte terrestre ha estado unida en un único continente. El primero, no recuerdo cómo se llamaba, y el segundo, el famoso Pangea, que se ha ido separando y estamos en este momento de separación. O bien, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una época interglacial, porque ha habido 10 épocas glaciales en que los hielos han ocupado prácticamente todo el hemisferio norte. Y luego se han ido retirando y luego ha vuelto otra vez otra época glacial, otra vez retirada, de forma que la historia de la humanidad se está produciendo en una época interglacial, que está durando en este momento más de 10.000 años. Y la historia de la humanidad tiene bastante más, pero lo que es
el auge de la civilización con el neolítico, etcétera, se ha producido en este periodo de tiempo interglaciar. ¿Que habrá un nuevo periodo de interglaciar? No sabemos cuándo, pues posiblemente. Es decir, que el mundo, el planeta Tierra está constantemente en evolución y cambios climáticos se están produciendo continuamente. Ha habido un momento en que la Antártida era un bosque tropical. Y que en Inglaterra, por ejemplo, había leones y había también un bosque tropical. Entonces, el Sáhara era también un vergel, se convirtió en un desierto y ahora parece que está empezando otra vez a reverdecer. Sí, porque hubo unos torrentes aguas los más grandes que han habido en Sahara en unos años. Bien, lo que queremos es para ver un poco que es antinatural poner la naturaleza por encima del hombre. Completamente. El Génesis dirá que el hombre domine sobre la naturaleza. Creced, multiplicaos y dominad la tierra. Pero dominar la tierra, cultivarla. Sí. Dios puso al hombre en un jardín para que lo cultivara. Y por tanto para que lo transformara en beneficio del hombre, porque en definitiva todo está al servicio del ser humano. Nosotros, la tierra está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tierra. Esta ideología ecologista desbordada es salvaje, eso es antinatural y es demencial y repito, puede producir lo que ha producido, puede producir muertes. Como es toda esta ideología que estamos viendo. Por tanto, ¿qué podemos decir sobre las elecciones norteamericanas? Bueno, el pueblo norteamericano ha votado más de 70 millones, bastantes más de 70 millones han votado por Trump. Y no es que estén locos, ni es que sean todos fachas ni retógrados, simplemente están viendo una situación y están calibrando y están viendo que es una opción mejor esta que la otra. Aunque mucha gente le parezca lo contrario, pero es así. Digamos, por ejemplo, el caso de la violencia de la guerra. Curiosamente, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos no entró ni provocó ninguna guerra, cosa que ha sido una constante en casi todos los mandatos norteamericanos, Sí. Cuando llegó Biden, pues se ha producido la guerra de Ucrania y todas estas cosas. En el momento en que Trump ha tomado posesión, ya ha hablado con Zelensky y ya ha concertado una cita con Putin para intentar, no sé si se logrará, pero por lo menos intentar resolver de forma dialogante, de forma pacífica, los conflictos que se están presentando en estos momentos. Tanto podemos decir que desde el punto, él prometió en su campaña electoral que no iba a provocar guerras, iba a apagar guerras. Esperemos que lo pueda cumplir este propósito. Bien. Lo extraño de toda esta cuestión es que estas ideologías que nacen para equiparar las riquezas del hombre, al final la equiparan todas, pero hacia abajo. Exactamente. Hacia abajo, porque resulta que los pobres resultan más pobres cada vez, ¿verdad? Y los ejemplos están ahí, son palpables, ¿verdad? Cuando se abraza el capitalismo, ¿verdad? Que nosotros no estamos diciendo que es lo ideal, no nos descantamos, como decía Juan Pablo II, por ninguna ideología. No tenemos ideología preferida, pero indudablemente hay una ideología que respeta la libertad, que respeta al hombre, que el hombre puede desarrollarse también económicamente, tener una vida mucho más de acuerdo con la libertad y una vida mucho más próspera, que es lo que hemos visto aquí mismo en este país, gracias a Dios. Después que entramos en periodos donde la democracia ha estado durante un buen tiempo, este país ha adelantado bastante. Se habla de que somos una de las economías más mayor crecimiento de América. Y a nivel de equiparándonos con las grandes economías, porque imposible nosotros compararnos con Chile, Argentina, México, Colombia, Venezuela, imposible. Pues sin embargo, estamos ahí entre las economías que se pueden ver como prósperas de verdad, ¿verdad? Y ha sido precisamente el que hayamos podido meternos dentro de esta situación de tener un cierto capitalismo, que la gente pueda aquí ir avanzando en su vida. Yo soy hijo de campesinos,
Y mi vida comparado con la de mi padre, pues es muy diferente. Y yo veo que la de mis hijos está siendo también superior, muy superior a la mía, de lo cual me alegro porque esa es tiene que ser una de mis metas, que mis hijos me superen. Bien, nosotros desde luego no apoyamos ninguna política determinada porque ninguna política responde al ideal del Evangelio. Nosotros lo que la Iglesia propone, digamos, defiende, está contenido en la doctrina social de la Iglesia, que es en definitiva que el corazón del hombre esté lleno de Dios y por tanto si Dios está en el corazón del hombre, entonces tendrá compasión, tendrá misericordia, podrá ayudar y podrá perder la vida por los necesitados. Eso es lo que ha hecho la Iglesia o ha intentado hacer desde siempre con las limitaciones y con los pecados, porque somos pecadores, pero que siempre ha intentado estar al lado de los más débiles, de los pobres. Y de hecho, los pocos que ayudan y que se desviven, ahí me ha llegado fotografías de sacerdotes embarrados hasta las cejas, limpiando y arreglando y volcándose en la defensa de los damnificados. Las iglesias se convierten en el lugar de distribución de refugio y de distribución de comida, de alimentos. Siempre la iglesia Exacto, sí. ha intentado estar al lado de los pobres, de los indefensos, porque lo que anima a la iglesia es el amor de Dios, que eso en definitiva es lo único que puede salvar a esta sociedad, este mundo, es el retorno a Dios. Si no se retorna a Dios, seguirá habiendo injusticias, seguirá habiendo problemas, seguirá habiendo divisiones. Sí, no hay ninguna institución en el mundo que ayude más a los pobres que la Iglesia Católica. Eso lo reconoce todo el mundo, ¿verdad? A nivel de muchos millones, o sea, si hay alguien que se ha creado ahí en la Franja de Gaza, a pesar de que la mayoría no es cristiana, la inmensa mayoría no es cristiana, quien se quedó ahí siempre con parroquias, ayudando a la gente ahí fue la Iglesia Católica. Exactamente. ¿Verdad? Y la única igual iglesia, que en otra parte de Palestina. La única parroquia que había en Gaza, que era la católica, es la que se ha mantenido, ha permanecido allí. Bien. Pues sí. bien, pues entonces no añade más, entonces terminamos por hoy, Padre Ramón. Esperando que haya sido de su agrado y esperando contar con ustedes para el próximo podcast La Verdad. Muy bien.